En Proverbios capítulo 16, del versículo 16, perdón, Proverbios capítulo 6, del versículo 16 al 18. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Primero, los ojos altivos. Segundo, la lengua mentirosa. Tercero, las manos derramadoras de sangre inocente. Cuarto, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Quinto, los pies presurosos para correr al mal. Sexto, el testigo falso que habla mentiras. Y séptimo, el que siembra discordia entre hermanos. Nos habla de los ojos, nos habla de la lengua, nos habla de las manos, nos habla del corazón, de nuestros pies, de nuestro testimonio y de lo que sembramos entre los hermanos. Quisiera en esta mañana, con la ayuda del Señor, la luz de la palabra del Señor y la conducción del Espíritu Santo, poder ocuparme especialmente de ese último aspecto de la discordia entre los hermanos. Quiero empezar con una historia, es una historia antigua, tal vez dos personajes que para algunos de ustedes no puedan estar muy familiarizados con los nombres, pero uno de ellos se llamaba Benjamin Newton y el otro se llamaba John Nelson Darby. Esta historia empieza por allá en 1820 con un florecimiento extraordinario de una recuperación de la visión de la iglesia y de la comunión entre los hermanos. De hecho, fueron conocidos como los hermanos, los Brethren. Ese florecimiento no estuvo libre de problemas y de enfrentamientos entre hermanos y discordia entre ellos, como señalaba el versículo, algo que el Señor aborrece. Y quisiera empezar por esta historia a manera de introducción. Ese florecimiento extraordinario de lo que Dios estaba haciendo creció llegando a ser una obra realmente grande en la ciudad de Plymouth, Inglaterra. John Nelson Darby era la figura central en ese grupo. John Nelson Darby es el que está más en la parte central de la imagen y a la izquierda el señor Newton. Entonces Darby decidió viajar. Se fue y estuvo ausente durante años. Mientras estaba lejos, un hombre llamado Newton emergió como el líder en Plymouth. La gente seguía a Newton. A poco de haber regresado Darby, este acusó a Newton de herejía. Simplemente así, ¡bam! Herejía consumada, no cristiana, flagrante, impía y peligrosa. Esas fueron las acusaciones. Newton se arrepintió de todo y en todo. Y sin embargo, el arrepentimiento de Newton no fue suficientemente adecuado. Al menos así fue calificado en ese momento. Darby dijo que todo aquel que había oído siquiera a Newton y había estado de acuerdo con él, ahora estaba contaminado y nadie debía confraternizar con esa persona. Luego Darby les dijo a todas las demás asambleas que no podían aceptar en sus reuniones a nadie que fuera de Plymouth, a menos que renunciara a Newton. Si cualquier asamblea de alguna otra ciudad aceptaba a esa gente, entonces esa asamblea entera quedaba también excomulgada del movimiento. La misma quedaba contaminada también por confraternizar siquiera con uno que hubiese confraternizado con Newton. Esta historia es una historia trágica que de alguna manera estorbó en los propósitos de lo que el Señor quiso hacer en ese momento. Pero lo más triste de esta historia es que han pasado aproximadamente unos 180 años desde los eventos que estamos relatando aquí y este problema nunca se resolvió. ¿Qué contraste con lo que el Señor espera que deberían de ser nuestras credenciales como creyentes? ¿Quién no se ha gozado leyendo el Salmo 133, ese cántico gradual de David, cuando dice el Señor, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía? Hemos visto lo bueno, hemos visto lo delicioso de estar juntos como hermanos. Hemos disfrutado en reuniones, en campamentos, en entrenamientos. Pero también hemos mirado cosas no tan buenas y no tan deliciosas entre los hermanos. Dolorosas, de alguna manera, que han terminado dañando el corazón de algunas personas y trayendo división entre nosotros. También aparece en el Nuevo Testamento hablando de lo que deberían de ser nuestras credenciales, Jesús diciendo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor
los unos con los otros. Esa debería ser nuestra credencial. Ahora, una relación entre personas no está exenta, no está libre de que haya diferencias y haya dificultades. Y como creyentes, esa tampoco es la excepción. Lo que necesitamos por la palabra del Señor es encontrar la realidad espiritual y las verdades de su palabra para ayudarnos a poder resolver esas dificultades que en el camino y en el día a día podemos encontrar. El Señor nos ayude a poder avanzar en esa dirección. Y para eso, vamos a centrarnos en una lectura de la carta de Filemón. Y vamos a estar centrados en Filemón para considerar lo que sería la restauración de los hermanos, de la comunión entre los hermanos. Es la carta de Filemón. La carta de Filemón es una carta corta. En la Reina Valera, sus 25 versículos solamente se corresponden a 400 palabras. Y estas 400 palabras se pueden leer en menos de 3 minutos haciendo una buena lectura. Ahora, desafortunadamente, esta breve carta en ocasiones ha sido pasada desapercibida en nuestra lectura del Nuevo Testamento. Pero no solamente en esta época, sino a lo largo de la historia. Si ustedes toman el índice de sus Biblias, Filemón aparece en el último lugar de las cartas de Pablo, empezando por Romanos y terminando en Filemón. En la historia antigua y en la literatura del Oriente era normal que una colección de libros se organizara empezando siempre por lo más grande y lo más importante y se dejara lo último lo más pequeño o tal vez lo insignificante. Entonces, los hermanos que organizaron el índice de las cartas consideraron que lo de Filemón era tan poco importante o casi tan insignificante que la dejaron de último. Inclusive en la época de la formación del canon, personajes como Ireneo consideró que posiblemente esa carta no debería de ser incluida en el Nuevo Testamento. Vamos a tener una gran sorpresa en esa carta que consideramos o que consideraron algunos pequeña e insignificante. En el Antiguo Testamento, la carta de Filemón tiene como su equivalente en el profeta Abdías. También es un profeta muy, muy cortico y con un mensaje muy contundente para todos nosotros. Ese es su equivalente en el Antiguo Testamento. Y es importante entonces reconocer que a mí en lo personal me habla Filemón desde el mismo lugar que ocupa en el Nuevo Testamento. Allí estar de última. Y ahí, de última en las cartas de Pablo, en el ordenamiento de las cartas de Pablo. Porque hay varias, muchas más bien referencias bíblicas que nos hablan de eso pequeño y eso insignificante que puede terminar siendo tan importante para el Señor. Por ejemplo, en 1 Corintios 12:22, dice la Biblia, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. El hermano que pueda ser calificado como el más débil podría ser el más necesario en el cuerpo. Zacarías 4:10 nos recuerda ese día de las pequeñas cosas. Pues ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Estos 7 se alegrarán cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Y cómo pasar por alto 1 Corintios capítulo 1, del 25 al 29, donde el Señor nos dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces esta pequeña carta, esta débil carta, esta casi menospreciada carta, tiene mucho que enseñarnos acerca de cómo se hace la restauración de la comunión entre los hermanos. Empecemos entonces desde el primer versículo. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre
y del Señor Jesucristo. Este es el encabezamiento de la carta. Son los primeros 3 versículos, las primeras palabras de estas 400 de la carta de Filemón. Pablo reconoce que está prisionero, pero no está prisionero del Imperio Romano ni del emperador Nerón, sino que es un prisionero de Jesucristo. Si ustedes miran en detalle los últimos capítulos del libro de Hechos, cuando finalmente Pablo es conducido a su prisión en Cesarea y finalmente en Roma, tendría mucho a los judíos, a los falsos hermanos, a las autoridades romanas, tal vez al tribuno, a Pablo Lisias, o a esos gobernadores romanos, tal vez como Félix o como Festo, o a las autoridades judías, como Herodes Agripa o su esposa Berenice, o al concilio, o al sistema, o al imperio, o al emperador. Ahí están las referencias bíblicas de todos los que fueron responsables para que finalmente Pablo terminara preso en Roma. Y sin embargo, Pablo no vio esas manos humanas, sino que vio la mano de Dios detrás de todo eso, de tal manera que si él era prisionero, consideraba que era prisionero, era de Jesucristo y por su voluntad. Esta es una carta muy personal. Pablo le está escribiendo a unos colaboradores muy cercanos, a una familia de colaboradores. Encabezaba esta familia Filemón, su esposa, la hermana Apia, y muy seguramente Arquipo, un colaborador muy cercano en la iglesia de Colosas, y muy posiblemente su propio hijo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. La casa de Filemón fue la casa donde se reunía la iglesia de Colosas. En una cita de Watchman Nee del siglo V, citando a Teodoreto del siglo V, nos dice Watchman Nee que era un lugar turístico y un lugar de peregrinación ir a Colosas y conocer cuál había sido la casa de Filemón. En la casa de Filemón se reunía la iglesia de Colosas. Y aunque en una iglesia local los hermanos se pueden reunir en muchísimas casas, como lo vemos en Jerusalén, que se reunían en muchísimas casas, siempre el libro de Hechos nos habla de la iglesia de Jerusalén en singular, como una sola, así se reúna en muchísimas casas. ¿Qué fue lo que vio Pablo? Pablo vio lo que también vio un prisionero desde el libro del Génesis, que fue José. Ahí están las citas de Génesis 45, del 4 al 9, y del 50 al 20, el capítulo 50, versículo 20. Cuando José se da a conocer a sus hermanos, la historia es larga, pero afortunadamente ustedes están familiarizados con ella y la conocen. José les dice en el versículo 4 del capítulo 45, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo, muy temerosos se acercaron, yo soy Jehová vuestro hermano, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí y no te detengas. En el capítulo 50, versículo 20 dice, nuevamente, José hablando con sus hermanos después del fallecimiento de Jacob su padre, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, aunque José reconocía claramente que había sido vendido por sus hermanos, entendió que era Dios el que lo había enviado, como dice al final del versículo 5, el versículo 7, el versículo 8. Y como nos dice el capítulo 50, Dios encaminó todo a bien. ¿Para qué? Para mantener en vida a mucho pueblo. Esa fue la misma luz y el mismo discernimiento espiritual que tuvo Pablo cuando fue prisionero de Jesucristo en Roma, que Dios lo estaba llevando para mantener en vida a mucho pueblo. Que el Señor nos ayude cada día en medio de las circunstancias que tenemos que enfrentar, de enfermedad, de conflictos familiares, de estrechez económica, de problemas en nuestro lugar de estudio, en nuestro lugar de trabajo, y aún dificultades entre los hermanos. ¿Cómo Dios puede encaminar todo eso para nuestra bendición? Necesitamos es la luz de su espíritu para aprender a ver cómo Él ve y de la manera como Él ha permitido las circunstancias que tenemos que vivir. Que veamos más a Él que al emperador. Que veamos más la mano invisible de Dios
que nuestras propias circunstancias. Otro prisionero un poco más reciente, de 1675, seguramente muy conocido por ustedes, Juan Bunyan, nos dice que fue este predicador puritano y escritor que fue arrestado por predicar públicamente sin permiso. En ese momento, para la historia de Inglaterra, estaba prohibido hacer predicación pública y fue encarcelado durante 6 meses. Ya él había estado 12 años prisionero, donde había escrito muchos libros y folletos. Así que en lugar de ver este nuevo encarcelamiento como una gran tragedia, lo tomó con un punto de vista optimista. Y mejor que decir con un punto de vista optimista, vio la nueva circunstancia con los ojos y con el discernimiento espiritual que el Señor esperaba que él tuviera. Y escribió. He estado sin escribir mucho tiempo. Quizá esto más que una prisión es como una oficina en la que pueda alcanzar el mundo con el mensaje de Cristo. Juan Bunyan era nuevamente prisionero de Cristo. Y fueran o no estas las palabras precisas de Bunyan, su ministerio durante este corto encarcelamiento es innegable. Fue durante estos meses que él escribió El progreso del peregrino, una alegoría de la vida cristiana que es quizás el libro más famoso, después de la Biblia, escrito en el idioma inglés. Y los hermanos que no lo hayan leído, se los recomiendo ampliamente. El progreso del peregrino, de Juan Bunyan, en su segundo encarcelamiento en Inglaterra. Como ya les he dicho, Pablo estuvo preso en varios lugares, en Tesalónica, en Cesarea por 2 años, en Roma 2 veces prisionero, la primera de estas en 2 años, y desde Roma escribiría 4 cartas: Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Y en su segundo encarcelamiento en Roma escribiría Segunda de Timoteo, que es como su testimonio, su testamento espiritual para todos nosotros. En esta imagen que ustedes ven a su derecha, también incluyen la carta de Hebreos como escrita por Pablo desde Roma, lo cual no lo podemos asegurar 100%. Muy seguramente sí fue un cercano colaborador de Pablo escribiendo la carta de Hebreos. No sé, tal vez Lucas, tal vez Apolos, tal vez Bernabé, que tendremos que preguntar al Señor y preguntarle a Pablo cuando estemos allá en la presencia del Señor. Hay una película, es una ficción histórica, pero que de alguna manera recrea muy bien este tiempo y este encarcelamiento de Pablo en Roma. Valdría la pena que ustedes le dieran una miradita. Se llama Pablo, el apóstol de Cristo. Les recuerdo, es ficción histórica, pero es mucho lo que nos puede aportar para la contextualización histórica del momento, del ministerio de Pablo y de las cartas que fueron escritas desde ese tiempo para nosotros. Hay un hermano del Perú. Este hermano hizo una lista detallada de 14 cosas que Pablo hizo mientras estuvo preso. Ese hermano, para darle el crédito, se llama, hermano peruano se llama, lo tengo anotado, regálame un segundo, Jonatán Cardona del Perú. Hizo la lista detallada de 14 cosas que Pablo hizo a pesar de sus cadenas. Seguramente ustedes podrían encontrar más en un estudio juicioso de la palabra del Señor, pero hay que darle el crédito y el reconocimiento a este ejercicio y este resumen para nosotros. Pablo declaró el evangelio ante reyes y gobernantes. Usó su encarcelamiento como un boleto gratis a Roma donde quería predicar. Alentó una tripulación en naufragio, demostrando el poder de Dios. Testificó y ganó a toda una isla para Cristo. Ganó a soldados y a principales romanos de la casa del César para Cristo. Escribió por lo menos 5 cartas en prisión que conformaron parte del Nuevo Testamento: Colosenses, Efesios, Filipenses, Filemón, que nos ocupa en esta mañana, y por último, Segunda de Timoteo. Ganó a un esclavo fugitivo para Cristo desde su celda y lo devolvió a su amo. Un esclavo fugitivo para Cristo desde su celda y lo devolvió a su amo. Es el tema central de la carta de Filemón. Ganó a un carcelero y a toda su familia para Cristo por su testimonio. Discipuló en su celda a cuantos venían a él. Desafió e impulsó con su testimonio a los hermanos libres a testificar de Cristo sin temor. Animó y fortaleció a muchas iglesias y participó en la conducción de estas, animando a los siervos y velando por ellos desde prisión. Mantuvo un ministerio de intercesión exitoso. Fortaleció su intimidad con Cristo y su dependencia de Él en todo momento, aun cuando casi todos le habían abandonado. Pablo no murió libre. Él entregó su vida hasta el final y murió en la cárcel por Cristo
y su evangelio. En 2 de Timoteo 4, del 5 al 8, escribe como un testimonio, como una despedida. Pero tú, sé sobrio, le dice a Timoteo, en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En todas las cartas de Pablo, en las cuales aparecen muchísimas oraciones, nos enseña y ora por nosotros para soportar las aflicciones. Nunca aparece Pablo orando para que se ablande el imperio romano o para que los emperadores sean más condescendientes con el desarrollo del cristianismo. Nos desafía a permanecer firmes, a ser sobrios en medio de las aflicciones hasta el final. Para algunas personas el tiempo del confinamiento ha sido como estar en cadenas, como estar en una cárcel. Y muchos podrían justificar entonces que no han podido hacer la obra del Señor por el confinamiento y por estas cadenas. Esa es una justificación solamente. Aquí vemos a un hombre en un confinamiento muchísimo más drástico, severo y aún que lo conduce hasta la muerte, haciendo por lo menos 14 cosas que nosotros deberíamos de aprender a hacer también. El hermano Spurgeon nos dice lo siguiente, que el que no sirve a Dios en donde se encuentra, no servirá a Dios en ninguna otra parte. No nos justifiquemos más, cualquiera que sea la circunstancia que estemos experimentando o viviendo. Allí, en ese lugar y en esas circunstancias, hagamos la obra de Dios. Porque el que no sirve a Dios en donde se encuentra, no servirá a Dios en ninguna parte. Así cambien sus circunstancias. Para llegar a Filemón, ya leímos los primeros versículos, pues tendríamos que ubicarnos en los últimos capítulos de Hechos, especialmente en el capítulo 28, y luego en Colosenses, capítulo 4, que nos da los detalles de esta triple misión. ¿En qué consiste la triple misión? Colosenses, capítulo 4, ahí están los versículos, voy a leer salteados del 7 al 9 y luego del 12 al 17. Hay que entender esta triple misión para poder entender la riqueza que está en la carta de Filemón. Todo lo que a mí se refiere, escribe Pablo, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Han sido comisionados estos dos hermanos confiables para cumplir esta triple misión. Uno se llama Tíquico, que es el que encabeza la misión, y es reconocido como un amado hermano, como un fiel ministro y como un consiervo en el Señor. Es llamativo que esas calidades que está reconociendo el apóstol Pablo en Tíquico de ser un amado hermano, de ser un fiel ministro y ser un consiervo en el Señor, y sin embargo no es una figura tan reconocida, tan relevante para nosotros en los escritos del Nuevo Testamento. Eso nos habla del servicio sencillo al Señor, que no atrae la atención sobre sí mismo, sino sencillamente obedece la voluntad del Señor y lleva a que la atención de los que escuchen se centre en el Señor y no en el instrumento, no en el vaso, no en el siervo el que lleva el mensaje. Pero Tíquico no va solo, va con Onésimo, de quien se dice de él, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. O sea que Onésimo era de Colosas. De allí había salido, y todo lo que acá pasa en la prisión en Roma para Pablo y para su equipo de colaboradores, Tíquico y Onésimo os lo harán saber. Luego el versículo 12 nos habla de otro personaje que envía saludos para Colosas, Epafras, el cual es uno de vosotros, otro de Colosas, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. La iglesia de Colosas no la había fundado el apóstol Pablo. Muy seguramente la había fundado Epafras y su área de ministerio había alcanzado a ciudades cercanas como la Odisea y Hierápolis. Estas tres ciudades formaban como un triángulo equilátero con aproximadamente 20 kilómetros de distancia entre una y otra ciudad, Colosas, la Odisea y Hierápolis.
Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Así como la iglesia de Colosas se reunía en la casa de Filemón, la iglesia de la Odisea se reunía en la casa de Ninfas. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, esta carta de Colosas, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Miren qué interesante. Pablo hace referencia a una carta de la Odisea. Para algunos, esa carta fue una carta que se perdió. De pronto, si leyéramos con un poco más de atención, podríamos casi que inferir que la carta de la Odisea a la que se refiere es la carta que nosotros conocemos como la carta de Efesios. Los manuscritos más antiguos no aparece Efesios como los destinatarios. Y siendo Éfeso una ciudad donde Pablo había permanecido durante años, hubiera tenido que enviar una larga lista de saludos a todos sus conocidos como la carta de Romanos o como las cartas de Corintios. No aparece en la carta de Efesios esos detalles. Lo único que sí podemos decir es que la carta de Efesios era una carta circular que tendría que ser de lectura en todas estas iglesias que estaban cercanas en el Asia Menor. Y en el versículo 17 aparece Arquipo, el mismo destinatario junto con Filemón y con Apia, a quien le dice, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. ¿Dónde ejercía Arquipo el ministerio que había recibido del Señor? En la ciudad de Colosas. Este es un mapa que representa esta zona de las que estamos hablando y los viajes misioneros de Pablo. Allí donde está el globito es Colosas. Más hacia el oriente o a la derecha de sus pantallas aparece la Odisea. Y en la parte alta de donde estaría el globito, estaría cubriendo donde estaría Hierápolis. Estas eran las tres ciudades cercanas a las que se estaban destinando esta misión. Entonces, esta triple misión de llevar 3 cartas, Efesios, Colosenses y Filemón, se corresponden para esta zona y para este mismo momento. Y los encargados son estos 2 mismos personajes, Tíquico y Onésimo. Continuamos en Filemón ahora, el capítulo 4 de su único capítulo. Versículo 4 de su único capítulo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Pablo está reconociendo el amor y la fe de Filemón y está señalando algo que es tremendamente importante en el versículo 6. La participación, y ahí aparece la palabra koinonía, que es la misma palabra para comunión, para que la participación o la comunión de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien. Una fe eficaz, una participación de la fe eficaz en el conocimiento de todo el bien. O sea, que esa participación, esa comunión de su fe, tendría que traducirse en el bien que llevaría a otros, con el que confortaría los corazones de los santos, como nos dice al final del versículo 7, como ya lo estaba haciendo Filemón con los que estaban todavía en su casa y en la comunión en la iglesia de Colosas. Hasta aquí, hablando del amor y de la fe, todo va muy bien. Como les decía, como muchas veces disfrutamos de esos espacios de comunión y nos gozamos en lo que el Señor nos permite disfrutar entre los hermanos. Pero aquí aparece el problema. Y el problema era Onésimo mismo. Continúa el versículo 8 para que entendamos en qué consiste el problema y dónde está la dificultad en la comunión entre los hermanos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y salto por un segundo en el versículo 18 donde dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Este es el corazón de la carta. Onésimo, un antiguo esclavo
de Filemón, allí en su casa en Colosas, donde se reúne la iglesia, a pesar del testimonio de Filemón, de Apia, de Arquipo, no se ha convertido al Señor. Este Onésimo se le han confiado unas grandes responsabilidades como esclavo en la casa de Filemón. Tal vez pasando el tiempo y llenándose de confianza, abusa de esa confianza y termina dañando a su amo. Y muy posiblemente lo podemos inferir del versículo 18. Termina llevándose algo que le había sido confiado. Y huye. Ahora no solamente entonces no ha dado una respuesta adecuada a la confianza, a las confianza que se le ha brindado, no ha cumplido con las responsabilidades que se le han dado, sino que ha hecho mal su trabajo, lo cual ha producido daño para Filemón, y además de eso muy seguramente se ha llevado algo que a él no le corresponde. Este es el problema en Filemón. Piense usted en una circunstancia como esta. Piense usted en un hermano que tiene un gran negocio, es un creyente, es un muy buen jefe, es muy querido, es de buen testimonio, trata de ganar a sus empleados, a sus colaboradores para el Señor, y hay uno de ellos que no, a pesar de que tiene toda su confianza, no responde al testimonio del Señor. Abusa de esa confianza, en un momento dado, bajo ciertas circunstancias, termina traicionando esa confianza que se le ha depositado y finalmente huye, haciendo un daño y posiblemente llevándose algo que no le corresponde. Pasan días, pasan semanas, tal vez pasan años, y ahora resulta que esta persona que ha hecho un daño y que tiene una gran deuda, se ha convertido al Señor. Y desde la distancia, en su conversión al Señor, hay arrepentimiento, hay oración y hay un crecimiento en su caminar con el Señor. ¿Será eso suficiente? Solamente que Onésimo, o el ejemplo, este colaborador conozca al Señor, se arrepienta, ora por lo que hizo, crezca en el Señor. ¿Será eso suficiente? Pues definitivamente no. En estos conflictos entre hermanos no es suficiente conocer al Señor, arrepentirse, orar por la circunstancia y continuar creciendo en la fe. La oración es algo verdaderamente poderoso porque cambia nuestra mente y cambia nuestro corazón. Inclusive cambia la mente y el corazón de la contraparte. Pero hay que decirlo claramente. La oración prepara nuestro corazón para resolver el conflicto entre hermanos, pero no lo resuelve automáticamente. Onésimo y Filemón se tienen que encontrar personalmente para resolver lo que ha pasado. ¿Cómo era la situación de un esclavo en el Imperio Romano? Había una pirámide social que la encabezaban los senadores y administradores del imperio. Luego aparecían los nobilitas, patricios y plebeyos enriquecidos. Luego la plebe, esos eran los que se consideraban los ciudadanos, los tres anteriores. Luego aparecían los libertos, esclavos que habían podido comprar su propia liberación o que sus amos se la habían concedido. Y luego aparecían los esclavos en la pirámide social. O sea que los esclavos eran lo más bajo en una pirámide social. Ahora, en esa pirámide social, ¿dónde aparece un esclavo fugitivo? Pues aparece por debajo de la pirámide misma, en una posición por debajo de un esclavo obediente. Cuando los esclavos se fugaban en el Imperio Romano, habían acuñado, como este medallón que ustedes pueden ver a su derecha, que la traducción de sus palabras latinas dice lo siguiente: arrestadme si me escapo y devolvedme a mi dueño. Cuando un esclavo se fugaba, le colgaban este medallón con una cadena en el cuello para que donde alguien lo encontrara, lo capturara y lo devolviera a su amo. La posición de un esclavo fugitivo era una situación muy complicada en el Imperio Romano. Cuando regresaban o cuando eran capturados, eran azotados, eran torturados, eran puestos en prisión durante muchísimo tiempo. En ocasiones eran asesinados, ellos o sus familiares. Inclusive hay unos casos dramáticos en el Imperio Romano, donde por la fuga de un esclavo, el amo mató a todos los demás esclavos que todavía se conservaban en su propia casa.
Era una situación verdaderamente compleja y estamos entonces enfrentando un problema verdaderamente grande en esta carta de Filemón. No es una situación menor, no es una situación pequeña. Es una situación verdaderamente crítica, difícil de tratar, difícil de resolver. Pero en el Señor, por un lado, contamos con Él para que nada sea imposible y por el otro lado, el Señor no espera menos de nosotros. Este fue el viaje que hizo Onésimo, desde la derecha hacia la izquierda, desde Colosas hacia Roma, más de 1853 kilómetros. Pero ahora a Onésimo le ha llegado el momento de regresar. Esas 263 horas de camino, miren ustedes en el mapa, que algunas toca hacerla en barco. Si usted las tuviera que recorrer caminando y caminara más de 8 horas diarias a un buen paso, se demoraría más de un mes en recorrer esta distancia. Ahora, Onésimo ha terminado en Roma por unas circunstancias que no sabemos, posiblemente buscando al mismo Pablo para que le ayude a resolver el problema en el que se ha metido. Y buscando a Pablo, se ha encontrado al Señor. Y por eso ahora Pablo dice que lo ha engendrado en las prisiones. Ahora es un hijo espiritual, de la misma manera como Filemón había sido un hijo espiritual de Pablo. Hay un juego de palabras porque la palabra onésimo quiere decir útil. Y Pablo le escribe a Filemón diciendo que él se ha convertido en un esclavo inútil. Pero ahora en el Señor nuevamente es útil. Podría ser útil para Pablo y ahora va a ser muchísimo más útil para Filemón mismo. Ahí entonces empieza uno a ver las luces de la gloria de la comunión, desde el versículo 11. Onésimo, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y ahí podemos ver ese juego de palabras. El cual vuelvo a enviarte. Tú puedes recibirle como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Esto es lo que está diciendo Pablo. Onésimo ya se encontró con el Señor, ya se arrepintió, ya ha orado por esta circunstancia, ha ido creciendo espiritualmente. ¿Y ahora qué tiene que hacer? Pues tiene que regresar donde su amo. Y Pablo lo tiene que enviar nuevamente. Podría dar unas indicaciones como muy rígidas y casi dictatoriales respecto de lo que Filemón tendría que hacer con su esclavo, pero de una manera muy, muy respetuosa, señalándonos cuál debe ser el camino. Cuando alguien quiere hacer una mediación, dice, no quiero hacer nada sin tu consentimiento. No me puedo quedar con tu siervo, que podría ayudarme muchísimo en mis prisiones y en la obra del Señor, sino que ahí te lo devuelvo, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Y va a decir algo aquí extraordinario, Pablo. Va a ver la mano invisible de Dios obrando en todas estas circunstancias, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. Se fue una hora de ti para estar ahora por siempre contigo. Entonces, ya de por sí es extraordinario lo que estamos leyendo, lo que estamos encontrando, pero hay algo, digamos, muy significativo y es el ministerio de Pablo en medio de dos hermanos que se han distanciado, tendiendo puentes, con esa imagen de este puente famoso en Málaga, España, que se llama Puente Nuevo. La necesidad de tender puentes entre hermanos que se han distanciado. Finalmente, ¿qué es lo que hace Pablo? Pues está orando como un mediador, como el Señor nos invita a hacerlo en Ezequiel 22:30, de salir a la brecha. Porque busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. El Señor busca hombres y mujeres que salgan a la brecha. En el texto de Ezequiel, esa brecha entre Dios aplicando juicio sobre una tierra que no se vuelve a él y no encuentra esos hombres y mujeres que salgan a la brecha delante del Señor. Continúa Filemón diciendo en el versículo 16, yo te pido que lo recibas, pero no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti,
tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, y ahí aparece nuevamente la palabra koinonía, comunión, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano. Tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Este es un punto culminante de la carta en el versículo 16, porque no solamente Pablo le está diciendo, ahí te regreso tu esclavo, sino que ahí le está diciendo, ahí te envío un hermano amado. Un hermano amado. Para mí, dice Pablo, es un hermano amado, pero será mayormente para ti ese hermano amado. Y ahora en esa labor de mediación le dices, Filemón, si me tienes a mí como tu compañero, si tú dices, Filemón, que estás en comunión conmigo, entonces recibe a Onésimo, tu nuevo hermano amado. Pero si algo te dañó, si Onésimo te debe algo, ahí está nuevamente la mediación. Ponlo a mi cuenta. Recuerden que Pablo dictaba sus cartas. Algunas personas dicen que tenía unos problemas visuales, lo cual lo obligaba solamente a firmar los últimos renglones de sus cartas para que se reconociera su autoría. Y él va a decir que de su propia mano escribe esto que está diciendo ahora. Yo lo pagaré. Le recuerda a Filemón que como hijo en el Señor también de Pablo, él se debe a sí mismo. Y espera y confía en que Filemón obrará aún más allá de lo que está pidiendo. Obrará de una manera más alta que las expectativas de Pablo. Aquí hay como una imagen a escala de lo que Cristo hace por nosotros en la cruz en esa mediación. Hicimos un daño y teníamos una deuda muy grande. Y aparece Cristo en la cruz diciendo, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Obviamente la mediación de Pablo no se puede comparar con la mediación de Cristo por nosotros. Por eso digo que es solamente un dibujo a escala de la gran obra de Cristo por nosotros. Pero es precisamente esa mediación de Cristo en la cruz por nosotros, llevando en su cuenta nuestras deudas y nuestros daños, pagando por nosotros el precio de nuestra salvación, lo que espiritualmente nos habilita ¿para qué? Para poder recibirnos como amados hermanos y para poder restaurar relaciones de comunión entre hermanos que hayan estado rotas. Ya no como esclavo, sino como hermano. Y esa es la cumbre del mensaje entonces. Lo que Pablo está diciendo es que ahora Onésimo es una nueva criatura en Cristo. Porque está en Cristo es una nueva criatura. Y las cosas viejas, inclusive lo que Onésimo hizo, tiene que quedar en el pasado y las cosas tienen que ser hechas nuevas. Pablo nos está diciendo con esto que en el Señor, Él es nuestra paz, que ambos pueblos hizo uno, de gentiles y de judíos derribando esa pared intermedia de separación. Pablo nos dice con esto que ya no hay judío ni griego, que ya no hay esclavo ni libre, que no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pero si andamos en luz como Él está en luz, nos va a decir ahorita el apóstol Juan, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esta es la cumbre del mensaje. Que lo que Cristo ha hecho por nosotros, que la obra de Cristo es tan completa que nos tiene que alcanzar para que haya reconciliación y verdadera comunión entre nosotros. Esta es una imagen de la Sierra Nevada de Santa Marta, una fotografía, y esta de acá de los Farallones de Cali. Puntos muy, muy altos en la enseñanza entonces de Filemón. Ya no como esclavo, sino como hermano. Si yo estoy en comunión con el Señor, en mi comunión vertical con Él, tengo que tener comunión en mi relación horizontal con mis hermanos. El mismo Juan nos va a decir cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos, si aborrecemos a nuestro hermano a quien vemos.
Uno podría preguntarse en este punto, bueno, ¿y qué hacemos con el daño? ¿Y qué hacemos con la deuda? No podemos olvidar que Onésimo defraudó, que Onésimo dañó, que Onésimo tomó algo que no le correspondía. Jesús nos da la respuesta de qué hacemos con el daño y qué hacemos con la deuda. Está en Mateo capítulo 18, voy a leer desde el versículo 23 en adelante. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un siervo que quiso hacer cuentas, un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía, ¿cuánto? 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Saben que nosotros leemos muy rápidamente esta parábola? Y permítame hacer una pausa antes de continuar con la lectura. 10,000 talentos era la deuda de este hombre. Actualmente, un talento de plata costaría $6,606. Y si el talento fuera de oro, $385,350. Como la Biblia nos está diciendo si estos talentos eran de plata o eran de oro, hagamos el ejercicio solamente pensando que la deuda es de 10,000 talentos de plata. Un talento era equivalente aproximadamente a 6,000 denarios. Y el denario era el sueldo de un día de trabajo. Eso era un talento, 6,000 denarios. O sea que si usted quita los días de reposo, para que una persona pudiera acumular un talento, tendría que trabajar aproximadamente 20 años para un talento, sin gastarse nada de lo que estaba ganando. Ahora imagínense ustedes una deuda de 10,000 talentos. El dólar hoy amaneció a 3,788 pesos. O sea que estamos hablando, si no lo ponemos en denarios, sino en pesos colombianos, estamos hablando de una deuda de 256,114 millones de pesos, 620,000. En otras palabras, lo que nos está diciendo esta parábola es que es una deuda impagable. No alcanzaba la vida de este hombre y el trabajo del resto de su vida para poder pagar esa deuda. Tan es así que aún sus hijos y su mujer tendrían que ser vendidos también como siervos o como esclavos, solamente para abonar un poco a esa deuda tan grande. 10,000 talentos era una deuda impagable. Sin embargo, este siervo se postró, suplicó, pidió paciencia, se comprometió en que todo lo iba a pagar y en el versículo 27 nos dice que el señor de aquel siervo, movido de misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ni siquiera le dijo que le iba a dar más plazo para que pagara, ni se la dividió en cómodas cuotas para que él pudiera finalmente responder por esa deuda. Lo que la Biblia dice al final del versículo 27 es que esa deuda impagable fue perdonada. Pero la parábola no termina allí. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios. O sea, estamos hablando del salario como de unos 3 meses. Le acaban de perdonar una deuda de 260,000 millones de pesos. Pero su consiervo le debe, digamos, como 1,5 millones. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. O sea, exactamente como este siervo había actuado en presencia del rey. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Los consiervos.
Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Miren qué profundo y qué contundente este versículo 33. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos para que pagase todo lo que le debía, para que le pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. El Rey es nuestro Señor Jesucristo, quien pagó por nosotros esa deuda impagable y nos perdonó. Y ahora entre nuestros consiervos tenemos deudas, daños relativamente pequeños del orden de 100 denarios, daños de 3 meses, del costo de 3 meses. Nuestro Rey nos perdona la deuda impagable y espera que nosotros tengamos esa actitud en nuestro corazón de perdonarnos entre nosotros, de perdonar a nuestros hermanos sus ofensas. Pero nosotros no perdonamos. Y cuando no perdonamos entre nosotros como hermanos, es porque no hemos entendido entonces la deuda impagable que ha sido perdonada por nosotros. Hemos dicho entonces hasta aquí. Ahí está la gloria de la comunión cristiana. Para algunos hermanos estas cartas son gloriosas y yo también lo creo. La carta de Colosenses nos habla de la gloria de Cristo. La carta de Efesios de la gloria de la iglesia. Y la carta de Filipenses de la gloria de Cristo en el creyente. Pero no se olviden de Filemón, porque Filemón nos habla de la gloria de la comunión entre hermanos. Esa palabra aparece en esos dos versículos. Comunión, versículo 6, coinonía, y en el versículo 17. A eso es que el Señor nos llama, entendiendo que el más alto precio, el de nuestra salvación, ya fue pagado, y ese perdón inmerecido nos habilita espiritualmente para poder perdonarnos entre nosotros. ¿Qué tuvieron en común estos personajes? Permítanme hacerles esta pregunta. Jacob, Moisés, David, el hijo menor de la parábola, el hijo pródigo, el pródigo, digámoslo así, y Onésimo. ¿Qué tuvieron en común? Ya sé que ustedes tienen la respuesta. Que todos fueron fugitivos. Jacob huía de Saúl, su hermano. Moisés huía del faraón. David huía de Saúl. El pródigo huía de la comodidad y el amor de su padre, tratando de llevar su propia vida. Y Onésimo huía de su amo Filemón. Porque cuando uno está fugitivo y cuando uno está huyendo, definitivamente tiene que enfrentar el desierto. Y en ese desierto tendrá que pasar momentos de extrema soledad, de extrema oscuridad. Y en esa extrema oscuridad lo único que alumbrará para él será el cielo. Y ese fugitivo entonces podrá decir como el rey David: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo aquí en la tierra. Eso nos permite entender por qué extraña razón Dios ama a los fugitivos, porque el Señor espera que esos fugitivos vuelvan a casa. Alguien hizo esta imagen diciendo que esa fue la razón por la cual Jesús contó la parábola del hijo pródigo, para resaltar que no importa lo que hayas hecho, regresa a casa, a la casa del Padre, no importa lo que hayas hecho. Yo les dije que había una triple misión, que eran 3 cartas: la de Filipenses, perdón, la de Efesios, la de Colosenses y la de Filemón. Pero ahora entonces me toca corregir lo mismo que he dicho, porque ahorita aparece una 4ª carta. Y la 4ª carta es Onésimo mismo. Onésimo fue la 4ª carta de la misión. ¿Y de dónde me atrevo a decir esto? De lo que la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 3, del versículo 2 al 4. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazón, de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo
para con Dios. O sea que Filemón iba a leer una carta y era una carta viviente. Una carta escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo en la tabla del corazón de este hombre nuevo, de este antiguo esclavo fugitivo que ahora es un amado hermano. Ahora, uno podría preguntarse en este punto, ¿y la restitución? ¿Y qué va a hacer Filemón? Ya entendemos que la deuda impagable ya fue pagada. Pero ¿cuál creen ustedes que sería la actitud de Onésimo regresando donde Filemón? Si había sido bueno en lo que hacía, iba a ser aún mayor. Si había cumplido con sus responsabilidades, si había trabajado de manera dura y efectiva durante años, ahora lo haría con un espíritu renovado. Eso se llama restitución. Y el Antiguo Testamento nos enseña eso, que cuando se hace un daño, por ejemplo, estas citas de Éxodo 22, de Levítico 6 y de Número 5. Si alguno roba un buey o una oveja y lo mata o vende, pagará 5 bueyes por el buey y 4 ovejas por la oveja. Por cada dañado o robado tenía que reponer 4 o 5 veces, dependiendo de si fuera un buey o si fuera una oveja. O cualquier cosa acerca de la cual juró falsamente, hará completa restitución de ello y le añadirá una quinta parte más. Se le dará al que le pertenece el día que presente su ofrenda por la culpa. O entonces confesará los pecados que ha cometido y hará completa restitución por el daño causado. Añadirá un quinto y lo dará al que él perjudicó. El rey David conocía estos textos de Éxodo, de Levítico y de Números, porque cuando el profeta Natán, en 2 de Samuel, capítulo 12, utiliza como una parábola para él hacerlo caer en cuenta de su pecado con Betsabé, dice la Biblia en el versículo 5, que entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte, debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. O sea que juzgaba muy bien las escrituras, Éxodo, Levítico y Números, pero no juzgaba correctamente su propia vida, porque creía que el de la parábola era culpable, pero él, como el rey, era inocente. Y tenía claro entonces que el de la parábola tendría que pagar 4 más. Cuando Zaqueo se convierte el Señor en Lucas 19, él se pone en pie y dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo, aquel principal entre los publicanos de la ciudad de Jericó, en su encuentro con el Señor, llega al convencimiento de que ha quitado lo que no corresponde a sus conciudadanos, a sus consiervos, y delante del Señor y delante de todos los que están allí en público se compromete a devolver la mitad de todo lo que le pertenece, y si en algo ha defraudado a alguno, devolverlo cuadruplicado. Eso es tener un corazón limpio. Si en algo he defraudado a alguno. A veces lo dejamos solamente a nuestra conciencia y decimos, bueno, mi conciencia no me acusa de nada. Yo como que no he defraudado a nadie. Eso tal vez creo que lo único que demuestra es que nuestra conciencia no está funcionando adecuadamente y nos parecemos más al rey David en 2 de Samuel capítulo 12. Hemos defraudado, hemos dañado y necesitamos hacer restitución, no solamente de lo que hicimos, sino yendo más allá de lo que hicimos y hasta 4 veces enmendando lo que hicimos. Esto es lo que dice Mateo capítulo 5 del 23 al 26. Parece que este par de hermanos de la imagen de la derecha pelean mucho entre ellos. Y como disciplina el papá les pone la camiseta de la reconciliación y los obliga durante varios minutos o tal vez horas a que aprendan a estar cerca y así llevarse bien con ellos. Mateo 5 nos dice en el versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, ante el altar te acuerdas, con tu ofrenda en la mano te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano
y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto, de cierto, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Mire que el versículo 23 no dice que si tú tienes algo contra tu hermano, porque vuelvo y digo, tu conciencia podría decir, yo no tengo nada contra mi hermano y no tengo nada contra nadie. Pero el versículo 23 no dice eso. ¿Y qué pasa si tu hermano tiene algo contra ti? Tú piensas, tú crees para ti mismo de que no tienes nada contra tu hermano, pero tu hermano sí tiene algo contra ti. ¿Sabe qué dice la Biblia? Detén tu ofrenda. Reconcíliate primero. Y la Biblia nos dice, hazlo pronto. Yo creo que en este panorama escatológico que seguramente todos han estado considerando con las noticias y los últimos acontecimientos, si en algo nos hemos puesto de acuerdo los creyentes en que la venida del Señor está pronto. Lo creo también, la venida del Señor está pronto. Pero cuando nosotros declaramos que la venida del Señor está pronto, también estamos haciendo otra declaración que es tremendamente importante y a veces la pasamos por alto. Y es que si la venida del Señor está pronto, eso quiere decir que ustedes y yo cada día tenemos menos tiempo para resolver los asuntos que tenemos pendientes con nuestros hermanos. Reconcíliate primero y pronto. Entre mayor sensibilizado está usted de que la venida del Señor está pronta, permítame entonces invitarlo de manera respetuosa pero enérgica, que también tienes menor tiempo para resolver tus asuntos pendientes con tus hermanos. Reconcíliate primero, es lo que el Señor nos dice. Me devuelvo a Mateo capítulo 18. ¿Cómo es eso de que mi hermano tiene algo contra mí? Este es la parte inicial de la misma parábola de los dos siervos, el de la deuda impagable, pero los primeros versículos, desde el versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonará mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y el versículo a continuación es el rey que llama a sus siervos y que a uno de ellos le debe 10,000 talentos. ¿Saben en la mayoría de los casos qué es lo que nuestro hermano tiene contra nosotros? Esto que resalté en el versículo 15. Que no tratamos el asunto a solas con el hermano. Que no hablamos directamente con el hermano. Que no buscamos al hermano, no le dimos nuestras apreciaciones, no le dijimos todo eso lo que nos había dolido para tratar de resolver la situación, sino que primero lo hablamos con otras personas y finalmente lo hicimos público y ahora un problema que era relativamente pequeño se convirtió en un problema relativamente grande. En este mismo contexto, lo que nos está invitando es desde el versículo 5, que si resolvemos ese problema con nuestro hermano en el versículo 15, vamos a estar de acuerdo en nuestras oraciones y nuestras oraciones serán contestadas. Vamos a estar de acuerdo en el versículo 20 en nuestras reuniones y el Señor estaría allí en medio de nosotros. ¿Cuántas veces habrá que hacer eso? Innumerables veces. Tal vez esa persona con la que tenemos que resolver el asunto podría estar en otro continente, en otro país, a muchos kilómetros de distancia, tan lejos como Colosas de Roma. O tal vez pueda estar a la vuelta de la casa o solamente haya que cruzar la calle. O peor aún, de pronto está hasta en nuestra propia casa. Y no nos hemos sentado a solas para resolver ese asunto. Ahora, si hemos avanzado en esto, seguramente será más difícil, pero aún siendo más difícil, aún el Señor permanece
Y aún es necesario que avancemos en la reconciliación como hermanos. Y si está muy lejos, pues usaremos los medios tecnológicos, pero no dejaremos pasar más el tiempo. ¿Y por qué no? Pues porque el Señor nos está hablando en su palabra y porque creemos que el Señor viene pronto. ¿Y cómo termina entonces la historia de Filemón y de Onésimo? Proverbios 18 y 19 nos dice que el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Allá hay una imagen de un alcázar. Piensen ustedes cómo sería el cerrojo de ese alcázar, de esa ciudad fortificada, de ese castillo que quiere que sea inexpugnable, que nadie pueda entrar allí. Así son las contiendas de los hermanos, como cerrojos de alcázar. Y la Biblia lo declara también para poner de manifiesto que humanamente y en nuestra naturalidad seguramente vamos a tener mucha dificultad o tal va a ser imposible resolver las contiendas entre hermanos. Pero partiendo en que es algo que el Señor aborrece, como lo leíamos en Proverbios 6, por lo menos nuestro corazón está tocado, que aunque es difícil, tan difícil como cerrojos de alcázar, traspasar cerrojos de alcázar, así sea de difícil, el Señor lo ha hecho y lo seguirá haciendo, trayendo la gloria de la comunión y la reconciliación entre los hermanos. ¿Cómo termina la historia de Filemón y de Onésimo? Según parece Filemón, bueno, tendría que decir que esto no aparece en las páginas del Nuevo Testamento, sino en los escritos de los padres de la iglesia, como se llaman los discípulos directos de los apóstoles. Según parece, Filemón perdonó y concedió la libertad a Onésimo por haberse arrepentido y lo mandó a reunirse de nuevo con San Pablo a Roma. Según cuenta Jerónimo de Estridón, ese mismo San Jerónimo de la Vulgata Latina, Onésimo se volvió un predicador cristiano y fue obispo de Éfeso por orden del apóstol Pablo. Hay una carta del siglo II de San Ignacio de Antioquía en su carta a los Efesios y hace una referencia personal a Onésimo. Es lo más cercano, las noticias más cercanas que tenemos de qué fue lo que pasó con Onésimo. A toda vuestra comunidad recibí, escribe San Ignacio de Antioquía a la iglesia en Éfeso. En el nombre de Dios, en Onésimo, varón de calidades inenarrables y obispo vuestro según la carne, votos le hago a Dios para que améis según Jesucristo y ojalá que todos os asemejéis a él, porque bendecido sea aquel que os hizo gracia de que merecierais poseer obispo como ese. Onésimo levanta al cielo con su alabanza vuestra disciplina en Dios. Miren el testimonio que va a dar Ignacio de Antioquía del testimonio de Onésimo, de aquel que había sido el esclavo fugitivo y que Filemón nos permite inferir que dañó y que se llevó lo que no le correspondía. Ahora este Onésimo, esta nueva criatura, este amado hermano, es un varón de calidad inenarrable. O sea que no hay palabras para describir sus calidades y su testimonio personal. Sirve de ejemplo e Ignacio anima a los creyentes a que sean como ese obispo que Dios ha puesto en medio de ellos. Y bendice al Señor por esa gracia de tener este hombre de Dios en medio de ellos. Este es el final de la historia de Filemón y de Onésimo. Pero no es el final de nuestra historia. Jesús oró por sus discípulos en Juan 17. Ustedes conocen el texto. Voy a pasar rápidamente. Porque en esa oración de Jesús, Jesús dice en el versículo 11, para que sean uno, así como nosotros. Jesús orando para que entre nosotros seamos uno, así como el Padre y el Hijo son uno. Jesús orando para que todos seamos uno, como tú, oh Padre, en mí en el versículo 21 y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo les contaba y empezaba este compartir con un ejemplo de la historia de la iglesia, de un antitestimonio, de una división entre hermanos que aún después de 180 años nunca se resolvió. Pero la oración de Jesús es para que siendo uno, el mundo crea. Ese es un testimonio para el mundo. O sea que no puede tener una evangelización más contundente para el mundo, que el mundo vea a la comunidad de creyentes en unidad y en comunión.
Y continúa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. El mundo necesita este testimonio de unidad para que el mundo crea. Y ahora que seamos perfectos en unidad. O sea, que no sea una unidad allí artificial, sino una perfección de la unidad concedida por lo que Cristo ya ganó por nosotros, para que el mundo conozca que tú me enviaste, dice el Señor Jesús. Y termina el capítulo diciendo que tenemos los elementos, las herramientas, la provisión de Dios para que eso pueda ser posible, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. No estamos solos para disfrutar la gloria de la comunión. Estamos en el amado y contamos con su amor para poder avanzar en la restauración como hermanos. Vamos a orar en este momento.